Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 5, para continuar estudiando qué bendiciones recibe un cristiano inmediatamente después de su salvación. En el capítulo 5 del libro de los Romanos, continuaremos estudiando los frutos de la justificación. Vimos en primer lugar la paz con Dios. Vimos también en segundo lugar que tenemos inmediatamente entrada o acceso a la presencia de Dios. En tercer lugar tenemos esperanza. Y vemos que Dios va a comenzar a permitir en nuestras vidas tribulaciones, sufrimientos. Ahora una persona me dijo el domingo pasado con mucha validez: bueno, Armando, de todas maneras los no cristianos también sufrimos, ¿verdad? Y les dije, así es. Y dijo, ahora sí entendí. Más vale entonces sufrir por Cristo que sufrir por la vida. O sea, quiero que pongan eso en su cabeza y lo piensen. De todas maneras, si no son cristianos van a sufrir. Entonces, más vale sufrir por una causa justificada que en vano, con tristezas y con frustraciones, y acabar al hogar de mi abuelita todos amargados, achacosos, vacíos y frustrados. Qué horrible es ver a una persona de edad triste y amargada. Y lo que ahorita somos es lo que vamos a manifestar cuando tengamos 60, 70, 80 años de edad. Y si ahorita tienes una cara amargada, cuando tengas 60 va a estar peor. Y cuando tengas 70 va a estar peor, y a los 80 vas a parecer pasa. Entonces, desde ahorita comencemos a tener y a invadir nuestra mente y nuestra alma con esa paz y ese gozo de recibir todas las cosas que Dios nos manda con la paz que sobrepasa el entendimiento, para que nunca acabemos la carrera de la fe amargados, como hay grandes personas que están en estos pasos. Quiero que vayamos a Primera de Pedro para acabar el estudio del sufrimiento que interrumpimos por falta de tiempo en la última clase, porque si no acabo este estudio no vamos a comprender qué es eso de que las tribulaciones producen paciencia. Vimos en la clase pasada, antes de continuar con este estudio, que muchas gentes piensan que porque hay sufrimiento en el mundo, Dios no puede ser bueno. O sea, el sufrimiento en la vida nos impide intelectualmente aceptar a un Dios como bondad. Pero vimos en la clase pasada que hay muchas personas que no están sufriendo. O sea, que tú puedes ir a su casa y tienen todo. Tienen coche, tienen dinero, ellos tienen salud, y sin embargo no son felices. Entonces vemos también a Salomón, que tenía 55 años de edad, y él escribió en Eclesiastés capítulo 2, me propuse agasajar mi carne, no me negué mujeres, ni vino, ni placeres, me hice de cantores y me hice de cantoras, y me fui a Las Vegas, me fui a Monterrey, me fui a Europa, y busqué todo lo que mi alma podía buscar, y he aquí, todo era vanidad de vanidades. Entonces es una gran mentira que la ausencia de sufrimiento sea la felicidad. Lo encontramos en la vida cristiana, que el cristiano puede estar sufriendo y ser feliz. El cristiano puede estar sufriendo una enfermedad, la pérdida moral de uno de sus hijos, la caída en su casa, la ausencia de trabajo, y el cristiano puede, en medio de todo eso, tener paz. Y ustedes lo van a experimentar tarde o temprano. Ahora, esto es algo sobrenatural, porque ¿cómo puedo tener yo paz cuando se muere un hijo? ¿Cómo puedo tener paz cuando no tengo trabajo? Porque la paz de Dios es algo que sobrepasa el entendimiento. Es algo inexplicable con lenguaje humano, es algo que lo experimentamos en el momento que atravesamos esa circunstancia. Entonces, el sufrimiento no es un impedimento para nosotros en creer en Dios. Es todo lo contrario. Mientras más sufrimos por causa de Cristo, el sufrimiento produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Ahora aquí en Primera de Pedro, vamos a ver qué actitud debemos tener ante el sufrimiento, ante las pruebas. En primer lugar, vean el capítulo 4 de Primera de Pedro, en el versículo 2, son 4 respuestas al sufrimiento de parte nuestra que el apóstol Pedro nos aconseja. La primera respuesta del cristiano hacia el sufrimiento es no sorprenderse. Dice el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Fíjense ustedes que es una prueba. El fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces la primera respuesta es, ¿qué está pasando? No te sorprendas, es absolutamente normal.
No te extrañes, es normal. Pero ¿cómo puede ser normal si yo dije recibir a Cristo? Es que el predicador que te predicó a Cristo era un falso predicador, porque había un predicador que decía a la gente, vengan a Cristo y sean felices durante toda su vida. Esto no es verdad. Tus pecados serán perdonados, pero también el Evangelio contiene y carguen su cruz. Y si no predicamos que seguir a Cristo es difícil, estamos predicando un Evangelio barato. El Evangelio es costoso y en todo se tiene que pagar un precio. Y la Biblia dice que al venir a Cristo vas a sufrir por el hecho de llevar su nombre. El simple hecho de ser cristiano te coloca en una posición de sufrimiento automática. Entonces nuestra primera actitud es, no nos sorprendemos, es absolutamente normal. Vean Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, y vamos a ver un poco más amplio el objeto de las pruebas de Dios a nosotros. Deuteronomio 8, del 2 al 3. Fíjense lo que dice Dios a este pueblo en el Antiguo Testamento. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, donde te ha traído, no la ruta 100, Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, fíjense ustedes, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De acuerdo a este pasaje, la prueba de fuego que nos sobreviene a los cristianos tiene dos propósitos. Número uno, que nosotros descubramos que hay en nuestro corazón. ¿No has pasado la prueba de que te invitan, por ejemplo, a una reunión religiosa y aceptas porque la presión es demasiado y ya que estás ahí dentro dices, ¿para qué me metí? En ese momento, cuando tú sales como Pedro llorando amargamente, arrepentida o arrepentido porque negaste a Jesús. Lo negaste. Al haber entrado a un lugar que Dios nos dice, no entremos, estamos negando a Jesús. Ahora muy bien, a ti te construye eso y sales corriendo e inmediatamente ¿qué descubres? Que eres muy débil socialmente. ¿No es cierto? El hecho de que hayas entrado y no hayas resistido la presión te revela lo que hay en tu corazón. Necesitas más compañía de cristianos y más palabra de Dios porque eres débil socialmente. Cuando la presión social viene a tu vida, sucumbes, inmediatamente caes. Ya dije, se reveló lo que hay en tu corazón. Entonces las pruebas tienen como propósito no que Dios nos sepa lo que hay en el corazón, sino que nosotros sepamos lo que tenemos. Y quiero decirles algo, nunca nosotros sabremos lo que hay en nuestro corazón hasta que no atravesemos una prueba. Tú, por ejemplo, sabes cómo reaccionarías, como me decía David hace poco en su testimonio, si yo fuera Dios, yo muchas veces le preguntaba a Dios, si yo entrara a Dios en un lugar y alguien me agrediera físicamente, ¿cómo respondería? Yo sinceramente no sé cómo respondería, pero sí sé una cosa, que si yo entro lleno del Espíritu Santo, Dios me da la puerta para no contestar. Entonces no me preocupo y me digo, ¿y qué harías? Me dice el otro día si viniera un borracho en la noche y agarrara tus brazos a tus hijos. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Creo que en este momento Dios me daría la fuerza para repeler la agresión. Y me daría fuerza para defenderme también. Pero Dios mostrará la puerta inmediatamente junto con la prueba. Porque Dios pone siempre la salida para que podamos escapar. Y como dijeron los jóvenes en el libro de Daniel, a Nabucodonosor, mira rey, ya sea que Dios nos salve del fuego o que no nos salve, de todas maneras no te vamos a adorar. Fue lo que dijeron los muchachos ayer en Dips. Aunque nos golpees y no plaste la nariz, de todas maneras sigo predicando a Cristo. Señor, sabemos si puedes, ¿verdad? Y que no me llegue el trancazo, si tú puedes, Señor, yo lo preferiría de esta manera, pero de todas maneras, si me llega, yo no te puedo seguir negando. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que estar listos a enfrentar y a pagar el precio, no importa el precio que tengamos que pagar. Vamos a ver en segundo lugar, en versículo 13 y 14 regresamos, en Deuteronomio vamos a ver la segunda parte. En el versículo 13
dice la segunda razón de la aflicción: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, la segunda razón de las pruebas es que en medio de las pruebas podemos encontrar un consuelo. Nunca me había pasado por la mente ir a la Biblia sufriendo. Antes me tomaba un Equanimé, antes me tomaba un Valium. Me iba con mi comadre y le decía: comadrita, te quiero usar de paño de lágrimas. O le escribía a la doctora Corazón una carta: doctora Corazón, me pasa tal y tal cosa. Pero cuando somos cristianos, Dios permite las pruebas para que descubramos que en medio de las pruebas encontremos en su palabra el alimento que necesitamos para nuestro sufrimiento. Para hacerte saber que no es solo de pan vivir el hombre, para obligarnos a venir a estar con Él. Estar en la Biblia es estar con Él. Dichosas las personas que están ahorita atravesando pruebas y que en la mañana y en la noche están viviendo en este santo libro. Regresamos pues a 1 de Pedro y vemos la segunda actitud nuestra ante el sufrimiento. Dice el versículo 13 y 14, que nuestra segunda actitud debe ser esta: sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por dos razones debemos de gozarnos. ¿No es algo antinatural gozarse ante el sufrimiento? Eso el mundo le llamaría masoquismo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo pueda gozarme cuando me pegan? O soltar una carcajada cuando descubrí que no me saqué la lotería. Esto es al revés. Cuando viene la lotería, te gozas. Y cuando todo está bien, te gozas. Pero la Biblia dice que es al revés. Este es el increíble cristiano. Es el increíble cristiano que en las pruebas debe gozarse. ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos padeciendo juntamente con Cristo. Vean ustedes en Filipenses capítulo 1, ya nos leyeron hace unos momentos este pasaje, pero tenemos que entender qué significa llevar el nombre de Cristo. Dice Pedro: gócense por cuanto padecen por el nombre de Él. Ahora dice lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros nos es concedido, a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que ¿qué? Ahora el capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Llegar a sufrir como su maestro. Ahora ustedes saben algo muy importante. ¿Saben ustedes qué significa sufrir por Él? ¿Saben ustedes qué significa sufrir por Jesucristo? Significa lo siguiente: el estar en Cristo es estar en la luz. El estar en Cristo es estar en la verdad, y el mundo odia la luz y la verdad. El simple hecho que tú seas cristiano te coloca en el lado de la luz, y el mundo y tu familia y tu compañía odian la luz. Entonces, vamos con la luz con la respuesta: odias a nosotros, persecución y vituperio. Y Pablo entraba a Tesalónica y lo agarraron y lo tiraron al suelo, le quebraron los huesos y llegaron los hermanos y lo rodearon, y en ese momento todos esperaban que Pablo les dijera: hermanitos, llévenme a la cruz roja rápido. Y creo que no la voluntad de Dios que sea aquí, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué pasó cuando lo golpearon en Tesalónica a Pablo? Se levanta Pablo y los consuela. Y le dice a los hermanos, cuando lo encierran en Roma, les escribe a los filipenses y les dice: las prisiones mías han redundado más bien para la buena causa del Evangelio.
Todos estaban en Roma. Señor, en el nombre de Cristo, reprendemos a Satanás para que le abra la cárcel. Él estaba en la cárcel por causa del testimonio. ¿Cuántos de nosotros oramos de esta manera? Ay, hermano, saca del hospital a esa persona está muriendo de cáncer. Pues mejor que se muera con cáncer y se vaya al cielo, a que la libre el Señor y se vaya al infierno. Tenemos que ser equilibrados y ver con otra perspectiva el mundo. Nuestras prisiones, nuestras persecuciones, nuestras calumnias, todo redunda para el bien de Cristo, porque el simple hecho de llevar el nombre de Jesús implica padecer por él. Regresamos a 1 de Pedro y encontramos la tercera actitud hacia el sufrimiento en el versículo 16. Capítulo 4. 1 de Pedro 4:16. Y dice la tercera actitud nuestra hacia el sufrimiento. En primer lugar, no sorprendernos. En segundo lugar, gozarnos. En tercer lugar, dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. En tercer lugar, no te avergüences, hermano y hermana, de sufrir por Cristo. No te dé vergüenza que se paren en tu escuela y te señalen y te digan que eres un cabeza cuadrada, o un religioso, o que te llamen Santa Catarina, o que te llamen monja de Tlatelolco. No les dé vergüenza jamás. Y todo el mundo ¿por qué no me dice la tía que estuvo muy bien? Porque mi vida ha cambiado, la luz ha entrado y el yo a participar de una ola de las tinieblas. Dime la verdad. No te avergüences, le dice Pablo a Timoteo, de dar testimonio de Cristo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Cristo dice en Marcos capítulo 8, versículo 38, a las personas que quisieran o llegarían alguna vez a avergonzarse de él, les dice Cristo, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hace poco les conté que iba yo en un avión y llevaba mi Biblia, una Biblia chiquita que traigo de bolsillo siempre que viajo, y el suelo enfrente estaba leyendo Playboy, el otro el Penthouse, la pareja de enfrente estaban hablando durante 20 minutos sobre los efectos del martini en el estómago. Y busco el martini y durante 15 minutos escuché esta profunda conversación filosófica. Y de repente me di cuenta que ahí en medio de esa altura y a donde íbamos, realmente yo era la única persona que podía decirse que estaba en sus 5 sentidos. Saqué la Biblia y la levanté así y comencé a leer un salmo. Antes me acuerdo cuando acababa de recibir a Cristo, que como que la sacaré o la saco. Y vas así de camión y la traes aquí y la abro no la abro, porque si la abro me va a decir, ¿es la Biblia? Sí, ¿qué? Pero ya llega el momento que debemos darnos cuenta que no podemos avergonzarnos, es todo lo contrario. Abre el niño todos en el avión, venga con tu Biblia aquí en el portafolio, reparte con eso a todos los que están sentados, haz todo lo que puedas, pero no se avergüencen jamás de sufrir por Cristo. En cuarto lugar dice el apóstol Pedro, en el versículo 19, la última actitud nuestra ante el sufrimiento. ¿Cómo debe el cristiano responder? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En cuarto lugar, debemos encomendar nuestra causa a Dios. Hermanos, ¿han leído ustedes la vida de José? Levanten la mano si han leído la vida de José, porque los que levanten les voy a hacer preguntas. ¿La ven? No se precipiten. A ver, ¿es que la levantaron? ¿Verdad? ¿Saben ustedes que si había alguien con razón para amargarse era José? Miren, sus hermanos lo odiaban, le tenían envidia, lo vendieron. Entró a trabajar a casa de Potifar, el capitán de la guardia egipcia, y por serle fiel al capitán, no se metió con la esposa, y por ser fiel al Señor, lo meten a la cárcel, y por ser fiel al Señor, está 2 años en la cárcel y sale como primer ministro. Cuando acaba el libro de Génesis, lean en el capítulo 50, van a encontrar ustedes en un versículo la clave de toda la Biblia de un siervo de Dios. José se enfrenta con sus hermanos, después de más de 25 años de no verlos, y en ese momento ellos están con miedo porque es el primer ministro de Egipto, y cree que se va a vengar. Ahora que soy gobernador me van a pagar todos mis enemigos. Pues ahora dice José, quiero decirles a ustedes que ustedes buscaron el mal contra mí y Dios lo convirtió al bien.
José mantuvo la perspectiva durante toda su vida de que todos los sufrimientos que le seguían, las calumnias y los chismes y las enemistades que le seguían, todos tenían un plan. En primer lugar, el plan era purificar su carácter, llegar como primer ministro y entender que era Dios el que permitía los sufrimientos detrás de su vida. Por eso dice en Hebreos 12, mirad que no brote en alguno de ustedes raíz de amargura. Los cristianos no entienden que los chismes de los hermanos y las hipocresías de muchas familias contribuyen a nuestro crecimiento. Nos hacen fuertes, desarrollan en nosotros la capacidad de ¿qué cosa? De sufrir por Cristo. Entonces debemos entender eso. Encomendarlo. Dios Padre Santo, mis hermanitos, ya me los aguanto. Es más de la iglesia y huele a chido la hermana. Me choca sentando con la hermana porque el desodorante le pone. Pues, ¿sabías que cuando tú entraste a la iglesia, Dios permitió, no la mandó, permitió que se sentara una hermana que oliera chido junto a ti? ¿Y sabes qué comienza a desarrollar en ti? La paciencia. Porque déjenme decirles que estar sentado con una persona que huele mal, deberás ser paciente. Ir en el metro con una persona que va así y que te dé el caso es para que de veras, Señor, por favor, dame la fuerza sobrenatural. Es horrible, ¿verdad? Y a las personas que no tienen la costumbre de venir el domingo, ¿verdad? Bien calzaditos los calcetines y todo, y el pelo lavado y con champú y todo, que se avergüencen esta mañana, porque es falta de amor por los demás hermanos, el no ser aseado. Ahora vemos nosotros en el capítulo 5, versículo 10, en 1 Pedro 5:10, el resultado del sufrimiento. Fíjense ustedes el retrato de un cristiano maduro en el versículo 10. Aquí se nos retrata y se nos pinta aquel que ha sufrido las pruebas y que está listo para ser usado por Dios. Dice el versículo 10, capítulo 5. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué cosa? Después de que hayáis padecido, o sea, nadie se le escapa a Dios, todos tenemos que sufrir por Él. Pero después de esto, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El primer resultado es que el sufrimiento nos va a perfeccionar. Esta palabra en el griego significa traer a la madurez. Un cristiano maduro, un cristiano que puede ser pastor, un cristiano que puede predicar, un cristiano que puede dar estudios bíblicos, es un cristiano maduro. Y es maduro, ¿por qué causa? Porque ha pasado pruebas que las ha pasado. Porque ha pasado pruebas con un 10. En segundo lugar, dice la Biblia, nos afirmará, o sea, nos hará firmes. Un cristiano maduro es un cristiano que ha sufrido por Cristo, que ha atravesado pruebas y en segundo lugar viene estabilidad emocional a su vida. Yo conozco cristianos que tienen 15 años y todavía siguen cambiando de doctrinas. Tienen 15 años en el Evangelio. Y dice Efesios, para que no seáis ya niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo libro de doctrina. Están con los mormones, están en la iglesia de Cristo, están con los carismáticos, están con los bautistas, están con los presbiterianos y tienen 20 años y no pueden entender cuál es la doctrina, ni de la salvación, ni de la doctrina del Espíritu Santo, ni de las lenguas, ni nada. Siempre están cambiando porque no han madurado, y porque no han madurado porque no han sufrido por Cristo. Yo conozco estudiantes que van al seminario y tienen 7 años en un seminario teológico y salen con conocimiento, pero se les olvida que al salir del seminario les falta lo más importante: no han peleado la buena batalla. No se han enfrentado al mundo, no han sufrido. En un seminario no sufres, todos son cristianos que padre. Y vemos en cuarto lugar, en tercer lugar, que nos fortalecerá. El sufrimiento nos hará fuertes contra el enemigo. ¿Quién puede pelear contra un endemoniado? Díganme ustedes. Un cristiano maduro, un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, un cristiano que echa mucho, ¡hey! No, hasta enfrente en el nombre de Cristo, sal de él. Es un cristiano fuerte, es un cristiano que se enfrenta, pasa y ve las corruptoras y se tapa los ojos y no me niego a ver esta partida y me niego a ver esta película. Es un cristiano fuerte, fuerte. Ya tiene carácter, ya vence las tentaciones, ya tiene una espada bien desenvainada y un escudo bien grande. Es un cristiano fuerte.
¿Cuántos de esos hay en esta mañana? En último lugar dice la Biblia que nos establecerá, o sea, nos dará estabilidad. Dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que día y noche medita en este árbol, en este libro, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde es un árbol que está junto a un río, porque ese árbol da su hoja y su fruto siempre. Porque constantemente está chupando el agua que penetra por dentro del tronco y se convierte en la savia, y es normal que dé fruto porque tiene agua. Pues plantarnos a la Biblia y vivir en la Biblia es como si estuviéramos chupando todos los días de este libro nuestras fuerzas, y entonces el hombre que vive o la mujer con este libro tiene que ser una persona estable. En el mismo Salmo 1 dice David, no así como la hojaraja que se la lleva el viento. El cristiano maduro ya viene un viento de doctrina, ya viene enseñanza y es una persona estable. ¿Saben ustedes la diferencia de un cristiano y de un no cristiano mentalmente? La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano tiene que ser la persona más estable emocionalmente que hay en esa tierra. Yo no puedo comprender un cristiano que sea una persona que se desespere o un cristiano que se aloque, porque el cristiano tiene que tener como característica principal estabilidad emocional. Porque Cristo vino a darnos estabilidad emocional. A ver, nos enfrentamos con las pruebas con calma, con tranquilidad, todo está bajo su control. Tenemos que enfrentarnos a la vida llenos del Espíritu. Ahora regresamos a Romanos y vamos a ver en el versículo 5 el otro fruto de la justificación. Ojalá que algún día pudiera traer una serie completa acerca del sufrimiento, pero les voy a recomendar una serie que tengo grabada. Ahora, desgraciadamente, hasta septiembre que regresemos, podremos encontrar esos casetes. Los que quieran esta serie se llama Comprendiendo la Adversidad. Son 4 o 5 casetes, no estoy seguro todavía, pero en septiembre pueden hacer su pedido. Comprendiendo la Adversidad, ahí hablo bastante acerca del beneficio del sufrimiento. En el versículo 5 de Romanos 5, dice la Biblia, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos fue dado. Alguien se podría preguntar en este momento, ¿cómo podría yo saber con una seguridad absoluta que esa esperanza que Cristo nos vino a dar es real? ¿No es verdad? ¿Cómo podría yo saber que no es solamente una ilusión o un sueño el cristianismo, y a lo mejor un Cristo viene y le pusiera a mi novia cuando tuve oportunidad de traer a marinela, etcétera, etcétera, pero que todo ha sido? ¿Era un sueño o era una ilusión? ¿Cómo podemos los cristianos saberlo? Pablo lo contesta y nos dice, la esperanza no avergüenza. ¿Saben ustedes que aquí la palabra avergüenza es la palabra griega kataichuno, que significa no defraudar o desilusionar? ¿Por qué nuestra esperanza cristiana no es un sueño? Porque el amor de Dios, hermanos, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y hasta que el amor de Dios, hasta que el Espíritu no entra a mi vida, no puedo saber si me lavaron o no me lavaron el cerebro. Hasta que yo no tenga un encuentro personal con Cristo y el Espíritu de Dios no entra a mi vida, yo nunca podré saber si realmente Cristo vive. ¿Saben ustedes que a todo creyente que ha recibido a Cristo se le ha dado el Espíritu Santo? Vean, por ejemplo, en el capítulo 8 de Romanos, versículo 9, que dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que, o sea, hay un sí condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, en la cristiandad del siglo XX nos hemos dividido por la cuestión del Espíritu Santo. Hay hermanos que yo me encuentro y me dicen, ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, y lo primero que les digo es, ¿qué quieres decirme con eso? Entonces, cuando yo les hago esa pregunta, ustedes van a descubrir que no saben qué contestarles, porque lo que les van a decir es, bueno, es que tienes que hablar en lenguas, o tienes que sentir alguna exclamación, etcétera, etcétera. Yo los llevo a Romanos 8:9, los llevo a 1 Corintios 12:13,
Porque por un solo Espíritu fuimos todos. O sea, no hay un cristiano que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo. Por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Y otra vez, y a todos, no a algunos, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y después nos llevo a Gálatas capítulo 4 también, para remacharlos más. Gálatas 4:6. Y por cuanto sus hijos, fíjense qué es lo que nos hace receptor del Espíritu de Dios, el ser hijos. ¿Y quiénes son hijos? A los que le recibieron. Por cuanto somos hijos, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, a ver, hermanos, de acuerdo a la Biblia, en el momento que yo me convierto, recibo al Espíritu Santo. ¿Qué me quiere decir con que hay otro bautismo? ¿Saben ustedes que el argumento más fuerte cuando encuentres una persona de esta pensamiento, el argumento más fuerte es Romanos capítulo 6? No lo pueden rebatir. Porque tú les preguntas, ¿qué bautismo habla Romanos 6? Si ellos te contestan el bautismo en agua, tú les contestas, entonces el bautismo en agua salva. Pero el bautismo de Romanos 6 es el bautismo del Espíritu Santo. Y esto es algo absolutamente contundente. Cuando yo he tenido polémicas en amor con mis hermanos que amo, pero que están equivocados en esta doctrina, les digo, lo único que hacen ustedes es dividir a los cristianos entre los que lo tienen y entre los que no lo tienen. Es el verbo ejecutai con K. Y este verbo está en tiempo perfecto, refiriéndose a un hecho pasado con consecuencias permanentes. El otro verbo está más adelante y dice, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense, nos fue dado. Los dos están en tiempo pasado, uno en tiempo perfecto, pero nos fue dado el verbo dotentos, con D dado. Dotentes, y está en participio auristo, refiriéndose a un hecho pasado. Hermanos, esto demuestra de manera concluyente que el Espíritu Santo lo recibimos en el momento de la conversión. Pero que miren los hechos, si vas a agarrar el libro de los hechos para trazar una doctrina, sin ver lo que los escritos explican, tú estás hermenéuticamente trazando mal la palabra de Dios, porque si miren los hechos vemos, hay cuatro, hay judíos, hay samaritanos, hay gentiles, y son los de la iglesia, y a los cuatro se les dio el Espíritu de manera diferente. ¿Por qué? Porque es un libro en transición. Del judaísmo al cristianismo, de lo religioso a la relación, del judaísmo al cristianismo, del bautismo del Espíritu Santo a la unión del Espíritu Santo. Es un libro que narra cómo creció la iglesia, pero no es un libro que firme pautas para seguirlas doctrinalmente, porque las epístolas fueron escritas para explicar el libro de los hechos. Entonces, cuando hables con una persona de estas, siempre encontrarás lo siguiente: lo único que tienen ellos como teología es el libro de los hechos. Nada más. Y toda su teología está basada en un libro narrativo y no explicativo. Entonces, qué importante es que tracemos bien la palabra de verdad y que podamos ayudar a esos hermanos a decirle, hermano, en el momento que recibí a Cristo, fui bautizado con el Espíritu, fui sellado con el Espíritu, y Colosenses dice, estoy completo. No me falta nada, hermanito. Cuando recibí a Cristo, vino el regalo con todo y con todo. Lo único que me falta es sufrir por él. Eso sí. ¿De qué te sirve hablar en lenguas o de qué tienes que estar al cielo? Decir, tú no estás con el Espíritu Santo, no importa tu fervor de las almas, tu pasión que tienes por las almas, tu santidad, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos. Esto habla más que los dones. Ya seamos maduros y crezcamos en todo aquel que es Cristo, dejándonos de emocionalismos y viviendo la sana palabra de Dios. Vemos también entonces que el Espíritu Santo es una realidad porque nos da testimonio en las pruebas de que Dios nos ama. Vean 2 Corintios, capítulo 1. ¿Por qué sabemos que no es un sueño? ¿Por qué sabemos que no es una ilusión? Precisamente por el testimonio generoso del Espíritu Santo. Dice en 2 Corintios 1, del 13 en adelante, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela, no dice, bienaventurados los valientes,
los cuales nos consuelan. Es Dios el Padre el que nos consuela. En todas nuestras, ¿qué cosa? Fíjense, en todas las presiones, siempre encontrarás que Dios está a tu lado. Lo que decía mismo también en el devocional, Él es el consolador. Por eso sabemos que no es ingenio, porque en medio de una situación donde Dios está angustiado, siento algo que sobrepasa el entendimiento y experimento en lo más profundo de mi alma el poder de un Cristo que vive y que me dice: Armando, estoy a tu lado. Por eso sabemos que no es un sueño. Dice el versículo 4, nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera o en la proporción que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también, o sea, en la misma proporción, por el mismo Cristo, nuestra consolación. En pruebas, pero no industriales. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando siempre por el mundo la muerte de Jesús en nuestras vidas, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Sí, es verdad, vamos a sufrir, pero el cristiano ha experimentado y está experimentando algo que el mundo no experimenta: la paz de Dios en medio del sufrimiento. Hermanos, ¿lo han hecho ustedes alguna vez en su vida? ¿Has palpado verdaderamente en tu corazón lo que dice Romanos 8? El Espíritu le da testimonio de que eres hijo de Dios. Yo me acuerdo que tenía 4 meses de convertido y alguien se acercó y me dijo: Armando, ¿que ya eres cristiano? Y nos dijeron, y les dije sí. Y me preguntaron: explícanos, ¿qué es eso de Cristo? ¿Qué rollo traes ahora? Y lo que les contesté fue lo siguiente: yo no sé nada más que una cosa: Él es real en mi vida. No sabía qué otra cosa decirles, pero yo había experimentado que Él vive. Y esto fue lo que transformó mi vida. A mí no me lavaron el cerebro, es un encuentro entre ti y Cristo. Por eso no debemos preocuparnos en argumentos intelectuales, porque es la obra del Espíritu Santo y no el intelecto. Intelectualmente derribas argumentos, pero no conviertes. ¿Me escuchan? Intelectualmente les quitamos argumentos a la gente y nos dejamos integrar delante de Dios, y de ahí en adelante es el Espíritu que lo trae a la cruz. Y para eso necesita la predicación de esta palabra. Ahora veamos a 1 Juan capítulo 2 y veamos la prueba máxima de un cristiano. En 1 Juan capítulo 2, versículos del 9 al 11, vemos que este amor que ha sido derramado en nuestros corazones, escuchen esto, este amor que ha sido traído cuando recibí el Espíritu Santo a mi vida, es la prueba más grande de que soy cristiano. El que dice que está en luz, 1 Juan 2, del 9 al 11, el que dice, qué fácil es decir, ¿verdad?, que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, no es cierto que sea cristiano. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Habrá alguien en esta iglesia que tenga algo contra alguien? No es cristiano. Si lo tienes y me dices que, bueno, desde hace una semana tengo rencor contra alguien, y ya pasó una semana y no se te quita el rencor, puedes dudar de que seas cristiano. Porque tú tienes que ir a pedirle permiso a esa persona inmediatamente. O decirle a Dios, Padre Santo, ya tienes tu plate como 2 meses que no me paga. Y ya van 3 meses y le voy a la iglesia y con la cara de 5 me dan los buenos días. Padre Santo, oh Dios, se me revuelve el estómago de ver su cara. Señor, por favor, haz la obra en mi corazón, pero Señor, encárgate de él. Ay, hermanito, que tú le des a alguien. Cuando la hermanita le pide a Dios que se encargue de ti, ponte abusado cuando vayas en la ruta 100. O en el metro, o en el periférico, porque hay el que toque a un ungido de Jehová, hay el que le debe dinero a un cristiano, porque deberle dinero a un cristiano es deberle dinero al mismo Cristo.
No estamos jugando, estamos con un Dios que dice, soy luz. Y si yo ando en luz y soy cristiano, tengo que ser justo con mis tratos con la gente. Si soy arquitecto y le contrato a mi hermano para hacer su casa, no le voy a traer 3 de cal por una de arena. Si soy abogado y le voy a prestar mis servicios a alguien de la congregación, no le voy a cansar. Le voy a cumplir y le voy a dar su dinero cuando él me lo pida. Y si no soy cristiano, soy una tranza. No te llames cristiano. La Biblia es muy clara. El amor de Dios aquí derramado en tu corazón. Si lo tienes, vive conforme a eso. Si no estás en tinieblas, aunque te llames y aunque digas, soy cristiano, eres una tranza, no eres un cristiano. Dice también en el capítulo 3, versículo 11, de 1 de Juan, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Tú crees que deberle dinero a alguien es amarlo? Contéstame con todo tu corazón. Pero no tengo, mira, si no tienes, estás disculpado, no excusado. Si no tienes dinero, va con el hermano y le dice, ¿sabes qué, hermano? No te he pagado porque mira, no tengo trabajo, pero quiero decirte algo, te voy a dar 50 pesos a la semana. Pero ya se ve en ti el deseo de querer pagar, pero esconderte o buscar por otro lado y querer una deuda, no te vuelvas a llamar hijo de Dios. Porque muchos sabemos que nosotros hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. Y el amor no es indecoroso. Dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y dice el Espíritu Santo, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Cuando alguien le debe a alguien aquí en la congregación dinero, lo primero que hace es esconderse, o sea, huye de la luz. Y cuando la oportunidad, hasta hablas mal de esa persona. ¿Qué cosa es tan tremenda? ¿Por qué haces eso? Porque eres del maligno. Simplemente eres cizaña sembrada en esta iglesia, no eres cristiano. Dice el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos, ojinos con el griego, un conocimiento experimental total. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No cabe duda que la Biblia es radical. La Biblia es así, no hay de que medias tintas y que un domingo lo porto bien y que el otro bien y que transo a dos hermanas y que usted las dijo ir, no hay eso. La Biblia es así, eres justo, eres de Dios, eres una tranza, no has nacido de nuevo. Es tajante, Cristo fue radical, Cristo fue revolucionario, Cristo fue totalmente radical en sus operaciones. Por eso cuando la hermana pasó la mañana dijo, los 21 hijos de José José, los mismos hermanitos dijeron, ay, exagerada. ¿Se dan cuenta? ¿Saben por qué la atacaron? Porque fue radical. Fue radical, fue tajante, son o no son. Escucho los vídeos de los oyentes, ¡ay, te quiero, te dejé! O escucho, Señor, alaba mi corazón, tu alma y tu gloria, mi corazón se regocija en tu presencia. ¿Qué vamos a cantar y qué vamos a oír entonces? ¿Los ayudos de proyectos y de decepciones? ¿Échame el estilo de juicio y de gates? Todas las canciones mexicanas hablan de decepciones, de amarguras, que no realizaste muchacho, que fuiste callito del burro. ¿Qué crees que eso significa? Dice la Biblia, hagan todo con la edificación. Pero los hermanos que atacan y exagerada son hermanos, ¿qué cosa? Que no han madurado, hermanos carnales. No entienden todavía. Creen que realmente somos exagerados, pero cuando crezcas te vas a dar cuenta que nos vamos a convertir en eso. Y el mundo me da más. A Pablo le dijeron, estás loco de remate. Le dijo Jesús al emperador romano, estás loco de remate. Le dijo Pablo, si usted lo es por Dios, no por ti. Y vamos a ir en el capítulo 4, 1 de Juan, versículos del 11 al 12, que dice la Biblia, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Voy a resumir el testimonio con lo siguiente. Hoy recibo a Cristo. La Biblia dice, Él viene en la forma del Espíritu Santo y entra a mi vida trayendo algo que antes yo no conocía, el amor de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ese amor y el amor del mundo? Miren ustedes, hay dos clases de amor. Para el mundo hay una clase de amor bíblico. El mundo tiene el amor eros, que es el amor a nivel animal. Es el amor que sienten los jóvenes con una muchacha
de buen cuerpo curvilínea, relinchan como caballos. ¡Qué panquecito bien cansón! Las ven en bikini de muchachas antosas, creen que los muchachos las siguen por algo espiritual, te siguen por tu cuerpo. Les gusta el que esté barato el kilo de aguayón. Ese es el amor, Eros, es el amor que tiene el caballo por la yegua, el burro por la burra, el toro por la tora o por la vaca. ¿Perdón? Es sexo, todo es sexo. Si mi hermano se casa y está con su novia, mi salame en la cama. Es Eros. Ahora, el segundo amor es el amor fileos. Es el amor que le tienes a tu mamá, el amor que le tienes a tu patria, el amor que le tienes a tu abuelita. Es el amor fraternal. Pero el amor de Dios, hermanos, no lo conocíamos nosotros. ¿Por qué no lo conocíamos? Porque el amor de Dios no es Eros, no es fileos, es incondicional. Es cuando tú no le pides a la gente nada para amarla. Cuando a pesar de que te deben, cuando a pesar de que te insultan, cuando a pesar de que te apedrean, tú le dices, Padre Santo, te pido por mis enemigos. Con todo mi corazón, bendícelos. Este es el amor de Dios. ¿Y por qué el mundo no lo conoce? Porque la naturaleza del ser humano es el egoísmo. Si me amas, te amo. Si me miras feo, te contesto con una cara fea. Si no me pagas, no te vuelvo a hablar. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Estás consiguiendo realmente este amor? ¿Estás creciendo en el amor? No me digas, hermano, yo no sé, Romanos 8 de memoria. La pregunta más importante en esta mañana es, ¿cuánto más y más y más amas a tus hermanos en Cristo? Pero eso es bautiza. Si le tiene a Cristo, es tu hermano. Pero eso es carismático. Si tiene a Cristo, es mi hermano. No me importa que tenga un poco de filosofía, pero si tiene a Cristo y no ha nacido de nuevo, yo tengo la obligación moral delante de Dios, si soy cristiano, en no ser un teólogo, ser un instrumento de amor. Y el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Este es el cuarto fruto de que tú eres cristiano. ¿Estás realmente amando a tus hermanos? Ahora quiero acabar diciendo lo siguiente. Vamos a olvidarnos de los hermanos. ¿Cómo andas con tu esposa? ¿Cómo estás con tu esposa? No vamos tan lejos. ¿Eres cristiano? ¿Tu esposa es un ladrón? ¿Estás realmente creciendo en tu corazón en tristeza y en amor por él? Velo ya no como un negro, velo como una persona enferma espiritualmente. Velo como un enfermo que necesita a Cristo. Tú no necesitas sus atenciones, él necesita tus oraciones. Tus hijos, hay hermanitos que me he encontrado que tienen unas que no tienen devocionales con sus hijos. ¿Crees tú que realmente amas a tus hijos? Te estás engañando, hermanos. Vivamos pues ese amor en nuestra propia familia. Comencemos en nuestro propio hogar, amando a nuestra esposa con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. No teniendo otras mujeres en la mente que no son nuestras esposas, que no son nuestros esposos. Ahí puedo demostrar que soy santo interiormente y que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, ¿cuántas veces nos equivocamos y creemos que la vida cristiana es más teología que amor? Y esto no es bíblico. El conocimiento envanece, el amor edifica. Padre Santo, recuérdenos una vez más que nosotros podríamos hablar lenguas angélicas, y si no tenemos amor, venga a ser como metal que resuena o címbalo que retuye. Y digamos también tener el don de la profecía y ser grandes predicadores, y podríamos entender todos los misterios de la Biblia y todo conocimiento, y podríamos tener también mucha fe de tal manera que hasta sanadores somos, pero si no tengo amor, no lo soy. Pudiéramos también repartir todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres y entregar nuestro cuerpo para ser quemado. Pero si lo hacemos por motivos egoístas, no por un amor que viene de ti, de nada nos sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,
no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Oh Dios, haznos crecer en amor en esta mañana. No es que tú decías, haznos amarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros y a perdonarnos unos a otros, como tú nos amaste y nos perdonaste desde esa cruz, para que seamos llamados verdaderamente hijos del Dios de la Biblia, en cuyo nombre oramos. Amén.